Hola a todos, hoy tenemos en el canal a Sandra. Ella nos cuenta su experiencia de cómo aprendió inglés sin salir de su casa. Vamos a escucharla. Sandra, bienvenida al canal. Esta entrevista la vamos a hacer en dos partes. La primera parte la vamos a hacer en español y una segunda parte en donde vamos a entablar una pequeña conversación en inglés. Para empezar, Sandra, cuéntenos desde cuándo le nació el interés por aprender inglés. A ver, cuéntenos. Yo diría que lo que me despertó el interés fue que me di cuenta que el idioma era bastante hablado, que es bastante útil pues para poder comunicarse con personas de otros países y trabajar en ciertos tipos de industrias o como sea en el call center, cuestiones así. Y como mencioné, para poder comunicarse con bastantes personas de diferentes lugares. Entonces, mi interés despertó desde que estaba por lo menos en el colegio, alrededor de cuando tenía 12 años. Siempre pensé que era un idioma bonito, me gustaba como tal, entonces siempre pensé en cómo me gustaría aprender este idioma. El inglés lo que me gusta es um, que al ser complejo es como que la pronunciación como tal cambia bastante, es muy diferente al español y cuando lo escucho siento que se escucha bien bonito la manera en que las personas hablan. Algunas personas de algunos lugares, dependiendo de los acentos, se escucha como que, es como, siento como que escucha bonito. Entonces eso es lo que me llamó también la atención, es como que me gusta. Ahora, ¿qué me dice del principio? El primer mes, cuénteme cómo fue, cómo miró todo esto usted el primer mes. Y siento que el primer mes fue genial, fue como que adentrándome ya así, como que yendo en serio, esta vez sí voy a aprender. Era como que recuerdo que empezamos con lo que sería lo más básico, así como que, como me decía usted antes, el nivel kinder. Y que eran pues palabritas, escuchando audios donde eran conversaciones muy cortitas, como saludos, por así decirlo. Empezamos con lo que era la pronunciación. Entonces, al principio es como que es entre sencillo y difícil a la vez. Es como que hay que irle agarrando. Muy bien. ¿A qué se refiere con que es sencillo y difícil a la vez? En mi caso fue como que sencillo al inicio porque yo ya conocía ese vocabulario, pero ya cuando vi cómo se pronunciaba realmente ya fue difícil. Eso fue lo difícil, más que todo la pronunciación. Así. Muy bien, entonces su principal reto entonces fue lo que es la pronunciación. Ajá, y ahora qué me dice de concentrarse en la pronunciación desde el principio. ¿Cómo lo ve usted ahora que usted ya es bilingüe? ¿Cree que es mejor esperarse? Porque usted misma lo está diciendo, es algo bastante difícil. Entonces, ¿cree que por ser algo difícil es mejor posponerlo para cuando el alumno ya tenga más o menos más conocimiento de lo que es el idioma? ¿O cree que es correcto aprenderlo desde el primer momento? En mi punto de vista, creo que lo más ideal es, si se puede hacer desde el inicio, como la manera en que nosotros lo hicimos, sería lo mejor, porque a partir de eso sí fue complicado, porque, bueno, uno a veces dice, es que quiero aprender más, más vocabulario, por ejemplo, pero están dejando de lado lo que es la pronunciación. Entonces, yo siento que lo mejor es aprender a cómo se pronuncia correctamente porque a partir de eso pues ya tiene la idea y ya sabe cómo hacerlo porque yo no he tenido problemas ya actualmente. Después de que yo aprendí desde el inicio, yo no tuve más problemas como decir que yo siento que dejarlo para después será muy complicado cambiar la manera en que la persona ya pronuncia algo porque ya tiene eso, es como que lo pronuncia tal cual lo lee o como la persona piensa que es. Entonces, cuando ya ve cuál es la pronunciación correcta, al estar acostumbrado a decirlo de cierta manera, va a ser bastante complicado que lo pueda cambiar. Entonces, la persona tal vez piensa, oh, lo estoy haciendo como lo vi, pero realmente tal vez no lo está haciendo así. Entonces, yo siento que será muy complicado ya hacerlo a futuro. Creo que si lo puede hacer desde el inicio sería lo mejor, lo ideal, aprender cómo se pronuncia. Bueno, ¿cuántas horas estudiaba usted sola y cuántas horas usted las pasaba conmigo? Recuerdo que a la semana hacía entre aproximadamente quizás unas 13 o 15 horas. Recuerdo que hubo un momento en que llegué a hacer como hasta 20 o 21 horas a la semana. Hubo un momento en donde tenía mucho tiempo, entonces
fue bastante lo que hice y se siente como que el progreso. Pero solo recuerdo esa semana como tal, ya las demás creo que rondaba entre las 13 horas. No estoy muy segura, pero creo que rondaba entre las 13 horas a la semana. De esas horas que usted estudiaba, ¿cuántas horas usted pasaba conmigo? Diría que es algo interesante el mencionar eso como tal, porque si era una hora y en esa hora quizás dirán, bueno, ¿qué hacías en una hora? Pero sí, yo sentí que sí aprendía bastante, es como que yo consideraba todo lo que me decía, lo que tenía que mejorar, lo que podíamos hacer, lo que hacía en la clase, que era como, me recuerdo que eran repeticiones, éramos como que el contenido que era, digamos que ese día teníamos cierto vocabulario, lo pronunciaba, usted me ayudaba y me decía, esto se dice así, lo puedes usar de esta manera. Entonces ya después de terminar la clase de una hora, ya tenía como que la tarea, por decirlo así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que estudiar para la siguiente ocasión, para la siguiente clase? Entonces yo como tal no tuve problema de decir esto va a funcionar o no, yo me tiré como de ser, es que lo quiero hacer. Y yo siempre creí en el proceso. Yo desde que empecé, yo creí en el proceso, creí en mi capacidad, también creí en la capacidad que tenía usted como tal, porque yo desde que lo escuché, en la manera en cómo hablaba, me llamó bastante la atención y dije, me gusta cómo habla esta persona, me gusta su pronunciación, me gusta la manera en que él quiere enseñar. Entonces yo desde el inicio yo creí, yo dije, yo sé que voy a aprender siempre y cuando ponga de mi interés y me esfuerce, sé que lo voy a hacer. Según mi programa, la mayoría del tiempo usted lo hace estudiando por su propia cuenta con el material que yo le doy. Entonces, sí es posible que una persona aprenda así por su propia cuenta y solo viendo al maestro una vez a la semana por una tutoría de una hora, hora y media. Siento que para un nivel básico es probable que con una vez a la semana esté bien. Ya cuando uno va como que aprendiendo más, considero que sí es necesario recibir más clases. Al menos 2 por semana, diría yo que es lo ideal, es lo que yo hice. Entonces yo creo que con eso fue suficiente. Al tener bastante tarea que hacer, era como que me tenía que enfocar bastante en eso, ya venía preparada para la clase, entonces siento que si es para un nivel básico, una hora está bien, se puede, se logra. Vamos a hablar sobre las primeras 500 horas. ¿Se acuerda? Que yo siempre le mencioné de que tenía que completar 500 horas. A ver, cuénteme. Diría que en esas primeras 500 horas, más que todo me enfoqué en agarrar, como que decir, el conocimiento que podía, me enfocaba en lo que eran las clases, qué es lo que iba aprendiendo, a mantener lo que aprendía, hacía repeticiones de contenido como tal, yo misma me ponía allí. Sí fue como que, sí es un reto, honestamente, llegar a las 500 horas porque es como que es el momento decisivo de no abandonar, por decirlo así. Entonces las 500 horas son bastante, son importantes y son decisivas, porque si la persona va a continuar o no, pero como yo siempre me mantenía enfocada, yo no prestaba atención mucho a de que, o a pensar o ser negativa de no estoy aprendiendo. Yo consideraba que sí, yo sentía como que los cambios o lo que iba adquiriendo, entonces durante las primeras 500 horas pues le puse bastante empeño. Recuerdo que sí me tardé como que un año para completarlas, estuve enferma, después tuve que hacer otras cosas, entonces estuve como si 2 meses fuera, un poquito más de 2 meses, considero que estuve, pero siempre volvía, es como que no voy a perder la gana, no me voy a salir, no voy a dejar esto, porque yo realmente lo quería lograr, entonces estaba comprometida, entonces yo le di para adelante y logré completarlas y recuerdo que sí, se alegró bastante a usted también, al igual que yo, y a mí ya tengo las primeras 500 y ya, ya recuerdo que ya empezaba como que ya podía hablar más, es como que ya en las 500 horas ya sentía que ya podía al menos hablar un poco o tener algo, si ya tenías algo, conocimiento como para tener conversaciones. Ante una persona que ya comprende lo que le están diciendo y se puede comunicar, aunque sea con cierta dificultad, ya no es un principiante, ya salta al nivel intermedio. Claro, esa fase, ese nivel intermedio es el nivel, digamos, lo más difícil, en el sentido que ya no se ve el progreso tan rápido. Es diferente, ¿no? Donde usted ya, pues,
habla más, se le pide que hable más, se le pide que haga cosas un poquito más complejas. ¿Cómo lo tomó usted todo ese proceso del nivel intermedio, por ejemplo, en relación con el nivel elemental? ¿Cómo fue eso? Diría que lo tomé como pensé, es el nuevo reto. Tal cual lo que pensé fue, es el nuevo reto porque ya se volvió más complicado. Por alguna razón, no estoy segura qué es lo que lo vuelve más complicado. Quizás puede ser lo que el listening como tal y el poder entender, porque, digamos, yo recuerdo que empezamos también viendo la serie de Friends y era muy complicado para mí poder seguirle, ¿cómo decir?, el hilo a eso, el repetir, cuando tenía yo que repetir, recordar lo que decían, y a veces que no entendía qué es lo que estaban diciendo, la conexión de las palabras, empiezan cosas muy más complicadas, temas más complicados. Entonces, ya a nivel intermedio sí es un reto como tal, sí es bastante complicado poder agarrar más. Es como que diría uno, bueno, pero ya tienes el nivel básico y debería ser más fácil. Podría serlo, pero no lo sé, es bastante complejo, pero tampoco es algo imposible. Es como que vamos a decir, uy, no lo voy a lograr. No, simplemente seguir con con el mismo enfoque que tenía desde el inicio, continuar en el intermedio, no irse para atrás, no ser negativo, no pensar en solo porque hay más complejidad, ya no puedo, nada de eso. Simplemente también como que agarrarle, pues, como que tratar de acostumbrarse a lo que está haciendo y pues poner bastante atención como tal, estar bastante enfocado en lo que se necesita en el nivel intermedio. Sí es complicadito, pero pues ya porque uno tiene que decir como que ya entablar conversaciones, hablar correctamente, que al final uno no es nativo, entonces incluso ya siendo tal vez nivel avanzado va a tener sus problemillas, por decirlo así, en ciertas cosas. Entonces como que siempre hay que estar aprendiendo pues y mantener la constancia. Porque si uno ya lo deja, pues sí se lo va a olvidar lo que ya aprendió. Entonces uno tiene que mantenerse, pues, ya sea escuchando algo o tratar de hablar para poder mantener el ritmo que tiene. Muy bien, perfecto. Ya en el nivel intermedio fue cuando yo ya le pedí, como parte del programa, que buscara una persona que su primera lengua fuera inglés y que usted empezara a conversar con esa persona, mínimo 1 hora por semana. ¿Cómo fue esa experiencia con la persona que usted encontró y qué le pareció? ¿Es una buena idea? Diría que las primeras llamadas sí fueron como un poquito complicadas, era como que sí le entendía, pero cuando yo le quería responder todavía estaba un poquito limitada, era como que no tenía la manera correcta de hacerlo, tenía como que pena, me sentía así como que apenada de que fuera a decir algo mal y así. La persona siempre me estuvo motivando, me dijo, lo estás haciendo bien, me gusta cómo hablas, todo. Al inicio sí como que me costaba entender algunas cositas, pero eran así cositas mínimas, por decirlo así. Una que otra palabra. Ya luego, pues, ¿qué puedo decir? Aparte de cierta llamada, ya es como que, y fue al inicio, podría ser desde la segunda o tercera llamada. Desde la tercera podría decir que ya fue más sencillo para mí, ya me sentía más cómoda, yo ya hablaba más, y es como que de tanto escuchar, tal vez cierta conversación de rutina, es que uno ya le va agarrando, ya se vuelve más sencillo, ya uno va entendiendo mejor, ya, por decirlo así, incluso el entendimiento cuando uno está escuchando, ya uno pues es más sencillo, pues. Entonces diría que eso es una muy buena, es algo muy bueno de hacer el poder hablar con alguien nativo, alguien que habla el inglés, porque sí ayuda mucho. El hablar con otras personas ya le ayuda a uno en saber cómo ellos están pronunciando, cómo puede hacerlo uno, qué palabras se pueden usar, cositas nuevas que se pueden aprender. Entonces es muy bueno. Es muy interesante esa parte de hablar con otras personas. Aparte que no sea el maestro. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros a partir como de, no recuerdo muy bien, pero no sé si ya después de las 200 horas, yo le dije que a partir de este momento yo le voy a dar la clase en inglés, pero usted no se sienta obligada a contestarme en inglés, puede hacerlo en español. Pero yo vi que usted intentó contestarme en español,
pero después como que se le hacía más fácil y más natural contestarme en inglés y ya a partir de ahí, todas las clases han sido completamente en inglés. ¿Qué me puede decir de eso? Diría que sí, fue bastante pronto. Recuerdo que fue pronto cuando usted hizo el intento de que si entró la llamada, fue en inglés, recuerdo. Lo que me dio la sorpresa es que yo lo entendía también. Entonces, es como que me gustó más hacer el reto de responder en inglés con lo poco que sabía, ya sea que me estuviera equivocando o no. Total, uno está para cometer errores, uno tiene que aprender de los errores. Entonces, sí fue pronto y fue bastante interesante porque la verdad es que me gustaba, disfruté siempre cuando las clases empezaban así en inglés, porque decía, estoy obligada ¿cómo se llama? A tratar de entender con lo que he aprendido, tengo que ponerlo en práctica. Entonces, ahí ya yo empezaba a responder y pues las clases eran bastante buenas. Afortunadamente la comprendía casi todo, entonces no tenía el problema de decir, no estoy entendiendo nada, no sé qué es lo que me está diciendo, no estoy aprendiendo nunca todo ese problema. Afortunadamente él le comprendía y es como que ahí dije yo, estoy aprendiendo. Me di cuenta de que el entender es bastante importante. Diría que el entender es hasta más importante que hablar al inicio. Entonces, mientras la persona pueda entender, va por un buen camino. De hablar se va a ir dando de poco a poco, naturalmente, al escuchar a la otra persona hablando, uno va a ir como que diciendo, oh, puedo decir esto, puedo decirlo de esta manera, entonces ya uno se le va quedando y cada vez va a ser mejor. Entonces recuerdo que a partir de ahí, cada clase, cada próxima clase en inglés fue mucho mejor. Yo ya cada vez respondía más, hablaba más y yo le decía, recuerdo que yo le decía, mire que en esta clase siento que hablé bastante, entonces es porque ya tenía más conocimiento. Se volvió muy interesante, la verdad. Y me gustó siempre recibir las clases en inglés. ¿Y cómo le va actualmente después de haber pasado por todo ese proceso? ¿Cómo ha sido su experiencia en estos últimos meses? Cuénteme. Bueno, actualmente puedo entender muy bien a la hora de que estoy hablando con alguien, puedo responder, puedo mantener conversaciones. Hay un punto siempre en que pienso así como que, ¿qué podría usar en este momento? ¿Qué podría decir? Pero ya no es tanto el problema, es como que ya estoy en este nivel en que me puedo relacionar con otros, puedo mantener conversaciones. Es más sencillo, es más como que, más que todo siente el día a día, por decirlo así, lo que se está hablando. Es como que es más relajado, por decirlo así. Desde el punto que usted mencionó que estudiaba como historias, diría que eso fue como la clave también, por lo que yo pude venir y hablar más fluido, poder alcanzar más fluidez, porque estudiábamos de esas historias, éramos como cuentos, por decirlo así. Ahorita estoy bastante contenta con cómo estoy y estoy animada a seguir aprendiendo. No, no siento como que, oh, ya lo tengo todo, no, no. Siento que cada vez tengo que aprender más. Entonces, en cuanto al idioma, siempre hay algo nuevo. Entonces, no hay de sorprenderse tanto o preocuparse. Muy bien, muy bien. Ahora cuénteme entonces, ahorita en este momento, ¿qué hace? ¿Qué utilidad le está sacando al idioma y cómo le está yendo? Bueno, afortunadamente en este momento el uso que le estoy dando al idioma es que recientemente comencé a trabajar en un call center gracias a todo lo que he estudiado, lo que he logrado, entonces ha sido como que he llegado al punto de poder estar en ese lugar. Entonces, ahorita planeo pues seguir aprendiendo el idioma, seguir estudiando más, siempre aparece algo nuevo, siempre escucho cosas diferentes, entonces uno tiene que afinar muy bien el oído, más que todo escuchar es muy importante la comprensión como tal, estar bastante enfocado en el momento, poner mucha atención, prestar demasiada atención, entonces ya para hablar siempre es complicado, diría yo que es de las cosas más difíciles junto al escuchar, pero mientras usted entienda, pues podrá buscar la manera de responder. Diría que mi experiencia fue bastante buena. Eh, tengo una muy buena opinión como tal de todo este proceso que ha sido largo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, a las personas que quieran aprender el idioma, yo los motivo a que se lancen, que crean en el proceso, que crean en ellos mismos y en la persona que les está enseñando, porque solo de esa manera van a poder lograr sus metas. Y si que no tengan el inglés como un sueño, que lo tengan como una meta, que lo van a lograr y lo van a alcanzar.
No es que lo van a hacer de en 3 meses, 6 meses, pero con el tiempo lo van a aprender. Todo depende en la cantidad de tiempo que ellos inviertan para estudiar y el enfoque que tengan. Así que si la meta es estudiar inglés, que lo hagan. Usted es un excelente maestro y doy muy buena opinión. How do you consider yourself right now? How do you see yourself in this process of going from zero to fluency? Where do you see yourself? Do you see yourself as an intermediate student, as an advanced student? How do you see yourself? Well, I'd say that I have an intermediate level. I won't say that I'm an advanced level because, okay, I think that I have a lot of things that I have to learn. Maybe in a high intermediate level. So In this process, what did you like the most? Maybe studying stories, TV shows, blogs, having conversations. What would you say was your favorite part of all okay, this? I can say that one of my favorite parts was watching TV shows. I really enjoyed watching Heidi. Heidi, that was amazing. I watched a little bit Friends and was good too. Um, watching movies. Okay, there are movies that I love, and also when I was learning the stories, the short stories, it was good too. I really like to watch things in English, so it is good. How do you see this whole process? Just a summary of everything beginning now. I can say that you are a very good teacher, so I very recommend you. I have recommend you with other people, and I'm always saying that I have been learning a lot with you. Thanks to you, I'm now working. So I can say that my experience has been very nice. You have been very patient with me, very helpful. Excellent. In the future, how do you see yourself in the future? Are you planning to continue studying? If so, what? Are you planning to acquire more languages, or you're happy just knowing English? In the future, I like to keep learning more languages. I really like Italian, Portuguese, and more. Oh, also French. So I like to study more languages, and I hope that after after being a bilingual will be maybe easier to get another language. So I really want to study more.